Señoras señores, niños con niñas, subes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo. Bienvenidos a este su único programa asintomático. Es un programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, en canellas, alérgico al lactosa, orgulloso consumidor de mamitas catalíticas y de gazoletas con bisagra o en su defecto sin bisagra. Hoy quiero hablarles así, es un vídeo como de relax. Es un vídeo de relax, sin hablar de cosas excesivamente serias, o sí, o quizás sí. Eso depende de ustedes. A ustedes les dejo esa elucubración. Un personaje, un doctor, Frederick L. Beynon, B-E-Y-N-O-N, del cual hay muy poca información en Internet, a diferencia de otros disque arqueólogos, teólogos, etcétera, como Eric von Daniken se llamaba, el de Recuerdos del Futuro, etcétera. Todos aquellos neoarqueólogos que hablan bajo pruebas irrefutables, evidentemente, aunque silenciadas, blanqueadas y ninguneadas, irrefutables, para cualquiera que se moleste en investigarlas, de razas extraterrestres, antidiluvianas, que hubieran de alguna manera marcado el devenir de nuestro planeta Tierra y de sus actuales habitantes, unicerebrales, bicerebrales o tricerebrales, como diría Georges Gurdjieff en sus relatos de Belcebú a su nieto, para entendernos bien. Este señor básicamente lo que dice es que toda esta mitología de los arqueólogos New Age que dicen olvidémonos ya de una concepción de la Tierra que no va más allá de 10.000 años antes de Cristo, edades de piedra, neandertales, etcétera. Empecemos a hablar en perspectivas muchísimo más eónicas, más amplias, y aceptemos que determinados vestigios de nuestro pasado, incluso prehistórico, antediluviano, evidencian el hecho de que por defecto debían existir sociedades que tuvieran una serie de conocimientos mucho más amplios, mucho más globales, mucho más cósmicos de los que hoy se reconoce en nuestra sociedad occidental a través de nuestro cientifismo, que no ciencia o filosofía natural. Filosofía natural, una pálida reverberación, un pálido intento de recuperar ecos, reminiscencias de conocimientos perdidos, deliberadamente exterminados a través de los siglos, a través de la quema de bibliotecas como la de Alejandría y muchas otras, etcétera, conocimientos deliberadamente exterminados de nuestro acceso, para poder, de una manera mucho más sólida, resetear. ¿Les suena lo del reseteo, el Big Reset, el gran reseteo, el nuevo orden mundial? Sí. Señoras y señores, muy probablemente nosotros estamos viviendo una reverberación de un mecanismo geoingeniero que se repite cíclicamente a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Y en qué está basado? Está basado precisamente en la deconstrucción o en la dinamitación agendada de todos aquellos conocimientos procedentes y reverberados de estadios anteriores de nuestra propia civilización. Pueden ustedes traducirlo incluso si quieren a niveles de conciencia que permitían entender la realidad desde un punto de vista mucho más amplio en términos cuánticos, y que han sido deliberadamente estrangulados, asfixiados, finiquitados, ninguneados, para poder reducirnos cada vez más a un concepto de la realidad similar al de un establo de vacas o de bueyes o de ovejas, un establo pequeño, con olor a heces, con unos hábitos de alimentación pautados y raquíticos en los cuales nos hallamos en términos, hablando metafóricamente, en términos morales, intelectuales, espirituales. Estamos viviendo en una realidad estabulada, en una realidad
notablemente decadente y notablemente deconstruida, depauperada, empobrecida, mutilada de otros estadios de la humanidad, respondiendo a otros niveles de conciencia en los cuales nuestra proximidad con la realidad cósmica y universal era mucho más profusa. Y algunas de estas antiguas civilizaciones que se pierden en los eones, se pierden en los anales de la protohistoria del ser humano y que incluso se analizan como mitologías y leyendas, verbigracia, lemurianos, atlantes, etcétera, etcétera, demostraban un nivel de conciencia y un nivel incluso de manipulación y de control de las fuerzas de la naturaleza infinitamente superior al que estamos asistiendo hoy en día con nuestros exponentes más punteros de la ciencia. Bien, ¿sabes qué? Sí, efectivamente. Por ponerles una metáfora, un ejemplo muy políticamente incorrecto, espero que nadie se ofenda, nosotros vendríamos siendo exponentes análogamente síndromes de Down en referencia a exponentes con una serie de conocimientos cercanos al lenguaje cósmico y universal hace miles de años. Es decir, nosotros hemos ido hacia atrás, no hemos ido hacia adelante, señores, y seguimos yendo hacia atrás, pero seguimos yendo hacia atrás deliberadamente. Nuestra propia extirpe está siendo deliberadamente empobrecida moral, intelectual y espiritualmente. Y estamos sometidos a este proceso de forma inconsciente. Bien que intuitivamente podemos entender que algo huele a podrido en Dinamarca, como diría ese señor llamado William Shakespeare, por mis entendederas, magnamente sobrevalorado. Señor Quevedo, por ponerles un ejemplo, podría darle 50.000 vueltas a este señor, pero no somos anglosajones. Y detrás de nuestra cultura, deliberadamente desmantelada, la cultura hispánica, existe una cultura anglosajona que ha sido respaldada precisamente por algunos de estos exponentes que les digo que tienen mucho que ver con la voluntaria invisibilización de conocimientos arcanos que prefieren que no sean de dominio público para poder seguir estableciendo sus propias normas. Déjenme leerles sencillamente este pequeño extracto de un libro que se llama El hombre esclavo de Dios, de este señor Frederick Beynon, del cual van a encontrar muy pocas referencias en Internet. El hombre se había convertido en una especie de animal acosado, en un ser que muy a pesar suyo se encontraba aterrorizado, lleno de angustias y cansancio, harto de todo. Sin embargo, a pesar de todo ello, cuando siente el menor peligro de muerte, que en la inmensa mayoría de los casos sería sinónimo de liberación, se acobarda, tiembla de miedo y de impotencia. Dicen que es por aquello del instinto de conservación, pero pongámoslo en duda, señoras con señores. Cuando un animal pasa hambre en su territorio, se va a otro. Cuando debe sufrir las inclemencias del tiempo, busca refugio, aunque para ello deba abandonar su guarida y buscarse o construirse otra. Eso sí es instinto de conservación. Eso sí que es un sentido vital. Pero, ¿qué hacemos nosotros, señoras con señores, en este contexto geopolítico en el cual se nos está deprivando progresivamente de nuestros derechos básicos constitucionales? Reducción de movimientos, reducción de libertad de expresión, reducción de privacidad de datos, censura creciente de los medios de comunicación copados por los fondos multinacionales que generan su propia realidad a través del adoctrinamiento, la proyección holográfica de una realidad aleatoria totalmente conveniente a sus pretensiones mercantiles, sus nuevos nichos de mercado,
llámenlos aerolitos, placas solares, coches eléctricos, etcétera, etcétera, convenientemente aderezados por filosofías absolutamente aberrantes y antinaturales, bajo nomenclaturas cuales ideología de género, memoria histórica, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué hacemos nosotros en lugar de, en el momento de percibir un peligro, protegernos de ello? Ese instinto de supervivencia que parece que está muerto, que está totalmente apoyardado en nuestra sociedad occidental, tras siglos y siglos de adoctrinamiento que pudiera convenientemente mutilarlo. Hacemos todo lo contrario de lo que haría cualquier ser básico que tenga un mínimo de respeto por su propia supervivencia, es decir, nos aferramos a las 4 tonterías que nos permiten tener y que paradójicamente son las que nos producen esos temores y esas angustias. Tonterías que absorbemos diariamente a través de nuestros medios de comunicación. Usted es capaz de enfadarse muchísimo porque ha perdido el Madrid y sin embargo, o porque se le ha manchado la camiseta de aceite, y sin embargo le puede dar igual que hayan asesinado a su abuelo en un hospital o en un geriátrico y que además le hayan impedido incluso el acceso a los últimos momentos de ese ser querido. Porque dedicamos nuestras vidas a pagarlas e hipotecamos nuestro futuro por el miedo que tenemos a perderlas. Hipotecas, pagos, deudas, todo ese infierno burocrático que no es más que una enorme metáfora del envilecimiento y la putrefacción de nuestra naturaleza humana y divina y de nuestra pleitesía y total condición rea a un mecanismo que es antihumano y antihumanista. Sea lo que está dictando y decretando nuestra realidad en estos parámetros sociales, no les quepa a usted la menor duda de que odia al ser humano y a su propia naturaleza y pretende, bajo todos los medios, impedir su propio desarrollo y su propio recuerdo de su naturaleza humana y divina. Porque aprender es recordar, como decía Platón. Y hay un interés tremendo en mantenernos en la amnesia permanente a través de todas estas miguitas de pulgarcito que, lejos de llevarnos de vuelta a casa, lo que hacen es envenenarnos e intoxicarnos civilinamente. Un animal cualquiera se va simplemente cuando se ve amenazado. Se va. Un hombre comienza por preguntarse, ¿y a dónde voy a ir? ¿Y cuánto me cuesta el viaje? ¿Y de qué voy a comer? ¿Y cómo me llevaré mis cosas? Y, en la mayoría de los casos, permanece donde estaba, con y a pesar de sus miedos, angustias y agotamientos, encerrado en una prisión psicológica, anímica y espiritual que le impide reaccionar a lo que evidentemente es un atentado contra su propia naturaleza humana y divina, que instintivamente e intuitivamente tiene de forma clara presente, pero a la que niega escucha y a la que prefiere absolutamente mirar hacia otro lado e ignorar. Estos últimos 5 años en los que hemos visto los mayores abusos institucionales que han cruzado todo contrato social, por cosas mucho menos graves hace 2 siglos ya estaríamos en la calle ajusticiando en plazas públicas a todos esos representantes institucionales que nos han llevado a donde nos han llevado. Todos esos miedos, todas esas angustias están absolutamente, aberrantemente, amodorradas, hipnotizadas, neuroleptizadas a través de esos medios de comunicación adoctrinantes, promotores de neurosis colectivas y de psicosis de masa, que nos llevan a perder de vista de dónde nos vienen las hostias, básicamente. Y lo grave, señoras y señores, no es solamente esto. Lo realmente lamentable es que el ser humano como tal no se entera de lo que está pasando.
Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que toda esta gente todavía, incluso después de lo que ha pasado, y además que incluso sus propios medios institucionales ya están reconociendo, porque no pueden hacer menos, determinadas evidencias que algunos de nosotros, un 30% de la población, denunciábamos desde hace 5 años? ¿Cómo es posible que la gente siga sin reaccionar? ¿Por qué parece que todavía sigan sin enterarse de lo que ocurre? Bueno, señoras y señores, el ser humano está harto y no puede más, pero no sabe por qué. No acaba de individuar, no acaba de correlacionar. Algunos que empiezan a acariciar la idea de que están siendo civilizatoriamente amenazados, son incapaces de correlacionar las diversas amenazas. Algunos son más conscientes del fraude sanitario, nos han engañado con esos tóxicos llamados vacunas. Otros son más conscientes de la contaminación atmosférica a través de fumigaciones. Estos pueden admitirles las fumigaciones y al mismo tiempo seguir siendo férreos defensores de las vacunas ARN, a pesar de que su hijo de 4 años ha sufrido 2 ictus. Y otros pueden ser profusos defensores de la amenaza que representa para nosotros los rusos, ese diseño bélico, al mismo tiempo que pueden poner en duda el fraude climático, la teoría del carbono cero, etcétera, etcétera. Hay una enorme galimatías, la gente tiene un enorme problema en poder correlacionar que todos estos frentes ideológicos absolutamente aberrantes e ilusorios forman parte del mismo esquema mental. En el momento en que se pueda correlacionar todos esos fraudes que forman parte de la misma estructura manipuladora cognitiva, que ahora los medios de comunicación se empeñan en intentar discriminar o condenar al ostracismo o difamar bajo términos de conspiranoias, negacionismos o incluso activismos de agitación de extrema derecha. En el momento en que la gente llegue finalmente a cuajar, como se cuaja el merengue a base de batir y batir y batir y batir la yema, la clara, cuando realmente el ser humano llegue a cuajar el merengue, podrá entender que se trata todo del mismo mecanismo. Mientras tanto, el ser humano se siente harto, miserable, cansado, pero no sabe exactamente cómo ubicar ese cansancio. No tiene la capacidad de correlacionar lo que está sucediendo a su alrededor. Le come la angustia. Tiene miedo, pero no conoce las causas de su miedo. Para él la rutina de cada día es la vida misma y punto. La rutina es la vida. De casa al trabajo, del trabajo a casa, una cerveza de vez en cuando con los amigos, una excursión los domingos. Ya está. Ya está. Señoras con señores, nos han dirigido el cerebro de tal modo que nuestra primera meta es comer cada día 3 veces, se suele decir. Como si comer fuera un deber, no un derecho. No un derecho. Como las ratas que cuando reconocen un camino para llegar a una supuesta meta, ya no lo alteran, ya no lo varían y toda su realidad se construye de forma absolutamente falaz, disfuncional y distorsionada, en base a ese camino estipulado. Esa causa y ese efecto inamovible se convierte en una religión inamovible. Bien, como esas ratas en un laberinto, incapaces de buscar salidas alternativas mucho más convenientes a nuestra propia naturaleza humana y divina, nos ceñimos a ese camino estipulado y diseñado que nos han marcado unos poderes suprasensoriales que nosotros hemos aceptado como tales. Y han controlado hasta tal punto nuestras verdaderas necesidades y las han distorsionado tan intensamente que consideramos más importante tener un coche mejor que el del vecino, o un jardín más verde, o un amante con más tetas, que cultivar nuestro espíritu y lograr la paz y el sosiego indispensable para ser seres comprensivos, objetivos dentro de nuestras posibilidades bajo vibratoriales y orgánicas, porque, señoras con señores, no somos dioses y llegamos hasta donde llegamos. Pero el hombre, señoras con señores, ya no vive,
ya no vive. El hombre se limita a luchar por su supervivencia, porque nuestra vida ya no la vivimos, la sobrevivimos, e incluso en eso, los animales están por encima de nosotros. Fíjense ustedes. Y a pesar de todo tenemos miedo a la muerte, esa palabra, la muerte. Esa es la piedra, la losa que aplasta nuestra propia percepción, la amenaza de la muerte. Por ahí nos tienen agarrados los cojones. Un concepto que cuánticamente no tiene absolutamente ningún sentido, ni atómicamente ni vibracionalmente tiene ningún sentido. ¿Por qué? Pues un poco por todo, señoras con señores, por esos terribles castigos con que amenazan las religiones en el más allá, o esos terribles castigos con que amenazan las nuevas filosofías New Age que nos hablan de salud. No comas y no bebas eso, te va a estallar el hígado, no respires esto, no bebas zumo de naranja porque te genera un ictus. Estas nuevas filosofías aberrantes. O, vuelvo a repetir, todas las eco-friendly y muchas otras que pretenden erigirse en defensoras del ser humano y en detractoras precisamente de todo ese conglomerado alucinatorio del que les he estado hablando antes. Esas nuevas religiones basadas en ecosostenibilidad, etcétera, etcétera, que no son más que nuevos nichos de mercado que ya se están explotando. No en vano a usted le están vendiendo como nueva conciencia social el devastar el sector primario de los países y su geografía ecológica para trufarla de aerolitos, de placas solares, etcétera, etcétera. Es absolutamente aberrante lo que estamos viviendo, señoras con señores. En términos cristianos, satánicos, sí, efectivamente, podemos utilizar el término satánico. Y esto es porque desconocemos la propia vida, la ignorancia en suma que tenemos sobre nuestra propia identidad. Tenemos miedo, señoras y señores, miedo. Esa es la palabra clave. El miedo es el combustible que está generando una realidad holográfica a la carta, pero no de nuestros propios intereses, sino de los intereses de un 1% de jetas que se reservan el derecho de seguir tratándole a usted como si fuera una cabra, un cerdo o un pavo o una gallina en sus feudos, en sus meandros grángicos, estabulados. Y ese miedo, sí, vuelvo a repetir, genera angustia, señores y señores, y esa angustia es aprovechada periódicamente para amenazarnos con todas las desgracias habidas por haber. Cambios climáticos, nuevas pandemias, guerras de diseño, enfermedades varias, etcétera, etcétera, etcétera. Señoras y señores, miedo y terror y miedo, con todos los sufrimientos conocidos y por conocer, con la pérdida irreparable de nuestras miserables posesiones. Porque para ello nos han estabulado en una sociedad enmarcada en la propiedad privada. Sí, señoras con señores, y con esto no estoy haciendo ningún halagato al comunismo, sino todo lo contrario. El comunismo precisamente se ha hecho el agosto prostituyendo la deformación y la ilusión aberrante que ha generado una sociedad de capitalismo mercantil sobre los seres humanos. Nosotros podemos vivir con mucho menos de lo que pretenden que necesitamos. Y ellos no pretenden en realidad que nosotros dejemos de acumular bienes, lo que pretenden es designar a qué bienes tenemos derecho. Y ese, señoras y señores, es el puente que une el capitalismo de mercado y el comunismo marxista. Ambas ideologías aparentemente opuestas que en realidad, haciendo pinza, poli bueno y poli malo, manipulan totalmente la forma que tiene el ser humano de elucubrar su propia realidad.
Y en eso está basado el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, ya en el año 2020 hacía chistes sobre esto, dos cerdos, uno que era el capitalismo de mercado y otro el comunismo marxista, que copulaban, y el cerdo rojo marxista daba a luz a un cerdito que era un híbrido mestizo del capitalismo del mercado y del comunismo marxista cultural, con el símbolo de la Agenda 2030 y el Foro Económico Mundial, que representaba eso que llaman la nueva normalidad. La Agenda 2030, sí, señores y señores, muchas son esas amenazas a las que nos referimos, pero de momento centrémonos en una de ellas. La guerra atómica, por ejemplo, cuando hablamos de fraudes bélicos, su solo nombre atemoriza a la gente y, por el contrario, hace sonreír también. Porque el pueblo llano, señoras y señores, en realidad no vive en la esfera política o militar. No cree en realidad que todo lo que se les está presentando sea real. Y eso es lo que hace que todo esto sea particularmente perverso. De alguna forma sabemos que nos están engañando, pero agachamos la cabeza, agachamos la cerviz y aceptamos ese engaño porque de alguna forma aceptamos intuitivamente que toda la realidad que nos hemos dado, los de mi generación desde que nacimos, y las precedentes y posteriores todavía más, aceptamos vivir en un mundo absolutamente ilusorio y no tenemos ninguna voluntad de alterarlo mientras nuestras necesidades básicas se vean mantenidas. No es una cuestión de dignidad moral e intelectual, es una cuestión de supervivencia. E incluso ahora que se han cruzado determinados términos, que se han violado determinados términos que teóricamente preservaban algunos derechos básicos constitucionales, seguimos callando y mirando hacia otro lado porque pensamos que siempre podría ser peor. La rana de Chomsky, la ventana de Overton. Nos van metiendo la puntita y como duele poquito porque lo hacen muy despacito, vamos dilatando nuestro anillo anal hasta que nos desangremos de una hemorragia y de un desgarre severo del colon. Sí, señoras y señores, el desgarre severo del colon es el Foro Económico Mundial y la Agenda 2030, auspiciado por sus propias instituciones, aquellas que usted está votando, no solamente las vigentes, sino las supuestamente oposicionales que trabajan para el mismo patrón.